Y hace ya casi una semana se detectó el primer caso de sarampión importado en nuestro país desde el año 2023. Ante la preocupación que esto ha generado, desde el Ministerio de Salud han enfatizado la importancia de la vacunación de ciertos grupos prioritarios. Queremos abordar este tema y para eso nos acompaña acá en el estudio Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Davor, por la invitación. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Estamos para alertarnos? ¿Hay que estar vigilando? ¿Cómo lo definirían ustedes desde el Ministerio? Sí, tal vez la primera información que es importante recalcar es que, bueno, Chile es un país que está libre de sarampión, certificado por la Organización Panamericana de la Salud, la última certificación ahora el año 2025, y eso tiene que ver con que desde el año 93 en nuestro país solo se han reportado casos importados, como el caso que acabamos de comunicar la semana recién pasada. ¿A qué hacemos referencia con un caso importado? Es un caso de es una persona que enferma fuera de nuestro país y que el diagnóstico se realiza dentro de nuestro país, pero no es que la persona haya adquirido la enfermedad dentro de Chile. Ya, pero una persona que tiene sarampión, ¿es contagiosa? Es muy contagiosa, por eso esta es una enfermedad de alto interés para la salud pública, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, porque los distintos estudios han demostrado que, por ejemplo, en personas no vacunadas, un caso de sarampión podría llegar a contagiar a entre 12 y 18 personas. Ya, pero por ejemplo, esa persona que llegó, caso importado, que llegó en avión, no sé si de Europa probablemente, Montevideo a Chile. ¿Tiene que preocuparse ya las personas que en ese avión estuvieron sentadas al lado de esta persona? Justamente, ¿Así? y eso es lo que nosotros ¿Contacto definimos. estrecho? Eso, definimos un contacto que es toda persona que haya compartido un espacio cerrado con el caso confirmado, ¿ya? Porque esta es una enfermedad viral que se transmite por gotitas, por vía respiratoria. Entonces, por ejemplo, los contactos que están dentro del domicilio o las personas que puedan haber estado compartiendo la sala de espera en el momento de la atención de salud o en el avión, por ejemplo, se define un periodo de transmisibilidad del caso que se cuenta desde la aparición de las manchas en la piel. Este síntoma clásico del sarampión, que es el exantema, manchas rojizas en la piel. Uno empieza ese día, ese síntoma, contamos 4 días para atrás y 4 días para adelante. Durante esos 8 días nosotros buscamos a todas las personas que estuvieron en contacto durante ese periodo de tiempo. Ya, hoy día, estamos a 11 de enero. ¿Cuántos casos hay? ¿Solamente el de la semana pasada o se han reportado nuevas personas que eventualmente estuvieron en contacto con el caso 1? Eso, solo un caso confirmado. Ya lo que nosotros hemos hecho es un rastreo exhaustivo de los contactos de ese caso y esas personas lo que se ofrece desde un punto de vista preventivo es la vacunación contra el sarampión, que lo que busca es justamente evitar que estas personas desarrollen la enfermedad, pero además le hacemos un seguimiento a todos esos contactos hasta 21 días para ver si es que presentan o no sintomatología. Y esos 21 días tienen relación obviamente también con lo que nos dice la evidencia internacional, que el periodo de incubación de la enfermedad va entre 7 y 21 días. Entonces, si pasan los 21 días y la persona ya no presentó síntomas es porque probablemente no enfermó de sarampión. Ya, por ahora es solamente un caso. Solo un caso confirmado. Uno para siempre. Es lo que esperamos. Pero ¿de cuántos casos para arriba ya hay que subir las alertas y probablemente tomar otras medidas en el Ministerio? Claro, es importante entender de que si de los contactos que nosotros estamos identificando e investigando durante este periodo de 21 días se genera un nuevo caso, ese caso igual se considera un caso secundario a este caso importado. O sea, no habla todavía de que hay una transmisión comunitaria a nivel país. Pero hay cosas que sí a nosotros nos interesa poder fortalecer para que justamente evitemos de que en Chile pueda existir una circulación comunitaria del virus del sarampión. Recientemente, la región de las Américas perdió el estatus de libre de sarampión porque, por ejemplo, en Canadá, durante 12 meses circuló de manera constante el virus del sarampión. Y uno dice, bueno, Canadá, un país de primer mundo, país desarrollado, ¿sí? Tiene estos problemas y la verdad es que durante el año 2025 vimos en distintos países de la región de las Américas, Canadá, Estados Unidos, México, más cerca de Chile, en Bolivia, grandes brotes de sarampión. Y eso tiene que ver con los niveles de cobertura vacunal que hay para las poblaciones específicas en las que está pensada la vacuna. Y en Chile nosotros tenemos la vacuna del sarampión dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones y el rango etario para la vacunación es la primera dosis a los 12 meses al año de vida, con una segunda dosis que se pone a los 3 años de vida. Entonces, la primera invitación es llamar a todas las personas adultas que son responsables de niños o niñas en esos rangos etarios a verificar que tengan sus dosis de vacuna al día y si es que no las tienen, acudir al vacunatorio más cercano para que lo puedan inocular, una vacuna gratuita, universal para todo ese grupo poblacional. Ya, pero probablemente cuando alguien nace, independiente del lugar donde sea, es parte de las vacunas obligatorias que le colocan a las guaguitas cuando nacen, ¿no? Claro, en general en todos los países también la administran como parte de los programas de inmunización de sus naciones. Sin embargo, nosotros también monitoreamos
monitoreamos. Por ejemplo, si hay personas residentes extranjeros que están aquí, tratamos de verificar si ellos tienen esa inmunización y si no, hacer la apuesta al día. ¿Qué porcentaje de la población chilena hoy día está vacunada contra el sarampión? Porque hay un par de años donde estoy yo además, así que estaba mirando bien el tema en que nos fuimos vacunados contra el sarampión. Que Claro. somos los del 79-80, por ahí. Del 71 al 81, sí. Ya. Mira, para ir aclarando un poquito, entonces, la población que nos corresponde mirar desde el punto de vista de las coberturas de vacunación, 12 meses, 36 meses, esas coberturas después del COVID-19, hemos visto una mayor dificultad para poder llegar al deseado, que es completar más del 95% de cobertura. Entonces, por eso insistimos que el primer llamado es justamente a todas las personas que son responsables de niños y niñas, que certifiquemos que esas vacunas estén al día. Pero también hay distintos grupos que pudiesen estar expuestos a riesgo, uno de ellos del 71 al 81, pero también personas, por ejemplo, que por viaje, personas adultas que por viaje de trabajo o de estudios van a acudir a algún país en el extranjero que tiene circulación en sarampión y le exigen la vacuna. El Registro Nacional de Inmunización es una herramienta electrónica que tenemos disponible, pero no desde hace mucho tiempo. Entonces, la posibilidad de trazar las vacunas que se inocularon, por ejemplo, o entre el 71 y el 81 o en los años venideros, es más dificultoso. Entonces, nosotros sabemos que hay personas que tienen esos registros físicos, como su carnet de vacunación. Si una persona nacida entre el 71 y el 81 da cuenta de que hoy yo tuve mi vacunación, que fue en estos rangos etarios, fueron 2 dosis, es una persona que se encuentra inmunizada contra el sarampión, ¿ya? Pero las personas que no tienen esos registros, nosotros la invitación que le estamos haciendo es, si usted va a salir prontamente fuera del país, a un lugar donde circula fuertemente el sarampión, refuércese para poder acudir protegido contra esta enfermedad. Ya, pero si una persona no va a viajar, no Sí. va a ir ni a Argentina, que está acá muy cerca, y se va a quedar viviendo en Santiago, en Calama, donde sea, no tiene que vacunarse. Es que alguien que tiene 45 años que probablemente está dentro de los que no fueron vacunados. Claro, hoy por hoy no es un grupo prioritario. ¿Y por qué? Porque en Chile no circula el virus del sarampión. Eso es muy importante. O sea, el riesgo dentro del país es bajísimo porque tenemos hasta ahora un solo caso confirmado desde el año 2023 y ese caso hasta el momento no ha ido generando nuevos casos. Nosotros vamos a seguir monitoreando la situación que viene a propósito de este caso y vamos a estar dando cuenta de todo cómo se vaya dando la vigilancia epidemiológica relacionada a este evento, pero claro, el riesgo hoy día está más dado en los lugares donde hay mayor circulación del virus del sarampión y no necesariamente en Chile, en donde no tenemos circulación comunitaria. Ya. ¿Y la vacunación, doctor, es para toda la vida? O sea, alguien que se puso la vacuna en los 3 años completó el esquema, eso hasta que la muerte lo separe. Tanto la Sí, vacuna da inmunidad completa para el resto de la vida, como también haber enfermado. O sea, las personas que tuvieron sarampión y que recuerdan haber sufrido la enfermedad con antelación, eso también genera una inmunidad que es de por vida. Ya. ¿Cuáles son los síntomas del sarampión? Porque claro, uno piensa en las manchitas, pero a lo mejor alguien no tiene manchas, pero tiene sarampión igual. Sí, en general el sarampión es una enfermedad que parte con sintomatología muy similar a enfermedades respiratorias. Estamos hablando de fiebre, pero en este caso en general es una fiebre alta, sumado a malestar general, dolor de garganta, congestión nasal, pero el síntoma cardinal es justamente, y lo que nos va a hacer sospecharlo es cuando aparecen estas manchas, lo que nosotros denominamos exantema, que son manchas en la piel rojizas que se concentran inicialmente en cara y después se distribuyen por todo el cuerpo, y algunos síntomas que también son característicos del sarampión son la aparición de conjuntivitis, lo que identificamos a veces como ojo rojo y que genera lagaña en los ojitos. Y otro síntoma que también denominamos fotofobia, que es como esta intolerancia a la visualización de la luz, o sea, me genera mucho malestar. Fotofobia. Fotofobia. Ya. ¿Y si a una persona le da sarampión, puede morir de sarampión? Bueno, el sarampión, al ser una enfermedad altamente transmisible, tiene una proporción de personas que pueden progresar a enfermedad grave que no es despreciable. Hablamos de alrededor del 30% de los casos podrían tener una manifestación grave de sarampión. Y como es una enfermedad que se puede transmitir muy rápidamente, eso podría generar obviamente mayores dificultades desde el punto de vista asistencial. Así que lo que nosotros buscamos es justamente identificar a todas las personas a tiempo, tener a la mayor cantidad de la población vacunada y así evitar como que esto se convierta en un riesgo sanitario. Ya. ¿Y cómo se cura el sarampión hoy día? Si alguien le da, tiene los síntomas y queda aterrado, si le empiezan a salir las manchas, va a un servicio público, tiene que quedarse en la casa, ¿cómo operar? Porque uno se empieza a desesperar, además que todavía tenemos en la mente el tema de la pandemia. Sí, al ser una enfermedad viral no existe hoy día un tratamiento específico para el sarampión. El tratamiento es sintomático, obviamente que los síntomas son bastante molestos y se entregan medicamentos para poder resolverlo, pero lo más importante es que una persona que sospeche que tiene estos síntomas que recién describimos, lo primero, uso de mascarilla. Si va a acudir, por ejemplo, a consultar a un servicio de urgencia, que lo haga utilizando una mascarilla, idealmente una mascarilla de las más elevadas en el ámbito de protección, como las KN95, y luego aislarse, ¿cierto? Ya hablábamos que el periodo de transmisión es desde que aparece el exantema,
4 días para atrás es difícil, nadie adivino que durante ese tiempo podría haber estado transmitiendo, pero sí, por ejemplo, los 4 días venideros, considerar el aislamiento en domicilio, idealmente en un espacio único donde no comparta con el resto de la familia para evitar que se transmita justamente en el contexto intradomiciliario. Doctor, ¿y hay alguna prevalencia acá? ¿Le da más a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores o a todos por igual? No, en general es una enfermedad que se distribuye de manera homogénea en la población. Sin embargo, nosotros identificamos que siempre hay grupos más de riesgo ante los tipos de infecciones, y en este caso efectivamente los riesgos están asociados a los grupos extremos de la vida: niños, personas mayores y también las personas que tienen enfermedades crónicas, comorbilidades que justamente pueden hacer una descompensación cursando un cuadro agudo. Por eso volvemos a insistir, la focalización en que los niños, sobre todo entre 1 y 3 años, que tengan y que no hayan completado todavía su esquema de vacunación, están a tiempo de acercarse a los vacunatorios para completarlo. Y en los adultos que van a viajar, que alguien en el fondo Sí. quiera viajar y irse protegido, ¿la vacuna en cuánto tiempo hace efecto? Si es que me Sí. voy a vacunar mañana, ¿estoy cubierto de inmediato o no? No, son 15 días antes del viaje, así que la recomendación es planificarlo con tiempo. Idealmente, nosotros recomendamos para las enfermedades del viajero, ojalá que las personas tomen una hora con su médico de cabecera un mes antes del viaje para ver tanto los riesgos, por ejemplo, relacionados con el sarampión, como con otras enfermedades La también fiebre que están amarilla, el presentes. Zika, un Fiebre montón de amarilla, cosas. Zika, oropuche, dengue. Muchos de los países que son cercanos y en que la población chilena tiende a acudir son países que tienen clima caribeño, que desarrollan otro tipo de enfermedades que no están presentes en nuestro país. Entonces es bueno revisar las medidas preventivas para con tiempo prepararse. Y en ese caso la inmunidad que se genera con la vacuna para el sarampión 15 días antes del viaje. Y desde el Ministerio de Salud, ¿cómo siguen ahora? ¿Van a pesquisar? Porque tenemos un caso, ojalá reiteramos que nos quedemos en ese puro caso, Sí. pero ¿cómo se va a pesquisar? ¿Están saliendo en el fondo a buscar a gente que eventualmente tenga sarampión? Así es, hay distintas líneas de trabajo. La primera es identificar a todas las personas que estuvieron en contacto. Por eso, por ejemplo, nosotros pusimos en antecedente el número del vuelo, el día del vuelo, los lugares del viaje, para que incluso las personas que se identifiquen, o sea, yo viajé en ese vuelo de Montevideo a Chile. Iba sentado en la fila 24 ya. Claro, No sé. entonces todas las personas que están en el vuelo y que forman parte de residentes habituales o personas extranjeras que están actualmente en el país son candidatos a vacunarse para protegerse contra el sarampión, y además se les va a hacer seguimiento a los síntomas. Pero además de eso, o sea, de identificar todos los contactos, de ofrecerles vacunas y además monitorear sus síntomas, nosotros también con la red de vigilancia que tenemos implementado en todo el sistema de salud del país, hacemos una búsqueda activa de los casos. Eso quiere decir, estamos mirando las consultas que nos están llegando de manera frecuente en los servicios de urgencia para ver si cumple con la definición de caso, porque también puede ser que una persona consulte, no lo sospeche en un principio, pero si lo vemos nosotros desde el nivel central, le estamos devolviendo esa información a los equipos regionales para que lo puedan buscar y verificar si efectivamente cumple o no con los criterios para hacer un caso sospechoso. ¿Se puede hacer uno un autodiagnóstico más que mirarse al espejo? ¿Hay alguna cosa que uno, no sé, como el hisopado que había para la pandemia o algo por el estilo? No. Para esta enfermedad, y como es una enfermedad altamente transmisible y de alto interés para la salud pública, el único ente validado para la confirmación de los casos es el Instituto de Salud Pública. Por eso es importante que apenas se levante la sospecha, los equipos médicos hacen la notificación a través del sistema informático que tenemos disponible para ello, y con eso se articula todo un proceso desde la toma de muestra hasta que ésta llega al Instituto de Salud Pública y se procesa de manera prioritaria para conocer el resultado. Ya, usted como experto que ha estado monitoreando esto, y me imagino que también otra de las cosas propias Sí. del verano, si uno va a viajar, ¿a dónde hay por qué preocuparse? ¿Voy a España, me tengo que preocupar? ¿Si voy a Argentina, Uruguay, Estados Unidos? ¿Cuáles son los países que usted diría, bueno, ojo, mejor vacunarse antes de ir? Sí, es una buena pregunta, porque hoy día buscamos las herramientas que puedan como concentrar la mayor cantidad de información disponible, y reconocemos que hay una, por ejemplo, que utilizamos nosotros también, que es del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos. En su página web, si uno busca por CDC, que es la abreviación de su sigla en inglés, CDC Viajeros, en Google, uno va a encontrar recomendaciones y uno puede filtrar por país, y ahí va a aparecer los distintos riesgos sanitarios a los que yo me puedo exponer y cuáles son las medidas preventivas que yo debería tener en consideración para el viaje. Entonces es una buena herramienta buscar ahí, definir, porque para cada país hay riesgos distintos. Si lo vemos solamente en el ámbito del sarampión y en la región de las Américas, los países que han tenido mayor cantidad de casos acumulados en el último año son Canadá, Estados Unidos, México, que es un destino frecuente en general para los viajes aquí en Chile, y Bolivia. También han aparecido casos esporádicos en Argentina, en Uruguay y en Brasil. O sea,
hay circulación del virus en la región y hay que estar atento para ello. Ya, pero esos países no han levantado ningún tipo de exigencia de que el que viaja esté vacunado. No. Como ha pasado con la fiebre amarilla, ¿se acuerda usted? Claro. Con Brasil en algún minuto. Sí, no, en este momento no hay países que exijan como la vacunación del sarampión para el viaje, solo para periodos de viaje más prolongados, como los decíamos, por ejemplo, por estudios o por trabajo, en donde la persona va a permanecer mucho tiempo en esos países, no como turista. Doctor, y más allá del sarampión, aprovechando que lo tengo acá, Eso. el antivirus, el Zika, ¿están presentes en este verano? Porque nos fallamos nosotros como país, siempre aparece algún ratoncito ahí que genera problemas. Sí, la verdad es que hay distintas situaciones de riesgo y eventos de salud que ocurren con mayor frecuencia durante el verano, por eso ya estamos en el segundo año en que hemos montado una campaña de verano, estamos tratando de emular la épica y la consistencia que ha tenido la campaña de invierno, ¿cierto? Que tiene más de 30 años sostenidos, y ahora con la campaña de verano lo que hemos buscado hacer es justamente concentrar y sistematizar todos los riesgos que hay asociados al periodo del verano que pueden generar afectación a la salud de las personas. Y efectivamente lo que hemos visto es que durante este periodo circula más el hantavirus. Hay que tener en consideración de que el hantavirus es una enfermedad que se transmite por un vector, que es el ratón de cola larga, y normalmente el factor de riesgo es la exposición que hacemos nosotros al acudir a los lugares donde este ratón habita. Entonces hay ciertas medidas preventivas con las cuales yo podría protegerme, y eso tiene que ver con utilizar camping autorizado, recorrer los senderos para los trekking que están diseñados y no hacerlos por senderos no habilitados, porque donde hay maleza, donde hay pastizales más largos, uno puede ver que la presencia del ratón colilargo y con eso la exposición al factor de riesgo. Ya, doctor, pero con los incendios forestales que hay, que vamos a tener probablemente en el verano, Sí. ¿se ha podido quizás desplazar este roedor de cola larga y eventualmente, y lo pongo entre comillas, podríamos tener casos de anta este año en sectores más urbanos? La verdad es que lo que hemos visto en los años anteriores, incluyendo la temporada de incendio de años previos, nos ha dado cuenta de que ocurran casos urbanos. En general siempre está asociado a una exposición de riesgo rural, sea por ejemplo en personas que desempeñan funciones laborales en el sector rural, que viven en el sector rural o que acuden justamente en contexto vacacional a sectores rurales. Entonces, uno de los principales factores de riesgo es la exposición en el sector rural, pero siempre estamos monitoreando. O sea, también hay una definición de caso que es bien estricta para el ámbito del hantavirus, y la red está preparada para la confirmación diagnóstica y la derivación de los casos, que hantavirus, a diferencia, por ejemplo, del sarampión, es un virus que presenta menos afectación. El número de casos que nosotros presentamos es menor, pero es de una alta letalidad. Entonces también nos genera mucha complicación un caso, porque son casos graves que pueden evolucionar de manera tórpida, y por eso hacemos un monitoreo exhaustivo también de manera de tener todos los casos contabilizados. Ya, y este verano del 2026, sobre todo en el norte, vamos a tener virus Zika. También hay alerta de este mosquito que se queda en el agua, así como esto, en el agua estancada. Sí. Sí. Bueno, la única alerta sanitaria que hoy día tenemos vigente a nivel ministerial es la alerta para protegernos de las enfermedades zoonóticas transmitidas por vectores, en específico por los mosquitos. Sabemos que en la región de Arica, Parinacota, Tarapacá y la región de Valparaíso, en la zona cordillerana de los Andes, han dado muestras de presencia del vector, eso quiere decir del mosquito. Ahora, estos mosquitos no han sido identificados con la posibilidad de transmitir la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante? Si yo voy a viajar a un lugar donde se transmite dengue, zika, fiebre amarilla, oropuche, que son las enfermedades transmitidas por mosquitos, estar atentos si aparecen los síntomas y consultar de manera oportuna, porque claro, ¿cuál es el riesgo que tenemos a nivel nacional? Hoy día no hay casos autóctonos de ninguna de estas enfermedades, son todos casos importados. Pero si yo vivo, por ejemplo, en la región de Arica y Parinacota o en la región de Tarapacá, me enfermo fuera y esos mosquitos que están hoy día habitando Chile me pican, van a tener la posibilidad de transmitir la enfermedad, y lo que nosotros queremos evitar es eso. Entonces, ante los casos sospechosos que tenemos de dengue, normalmente lo que indicamos es un aislamiento estricto, con el uso de repelente, con mallas mosquiteras, para que justamente los mosquitos no se puedan acercar a estas personas y poder desplegar la enfermedad en el resto de la población. Doctor Jorge Vilches, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud, muchas gracias por estar acá. Seguimos atentos entonces al sarampión. Ojalá que no haya más casos, por cierto. Eso, por cierto que sí. Gracias, Davor. Gracias, que esté muy bien.